Perdón, algo pasó aquí. Ya, que había una llamada ahí de carácter técnico, pero ya lo solucionamos. Bueno, les decía que vamos a iniciar el día de hoy revisando las respuestas de los casos propuestos el último día. Espero que todos lo hayan trabajado para que hayan tenido pues un acercamiento a cómo operar este tipo de problemas o de casos y que si hubiese alguna duda de una vez quede resuelta en esta primera parte de la reunión del día de hoy. Les voy a presentar entonces la parte correspondiente de las respuestas, que aquí las tengo ya disponibles. Pues conforme cuando terminemos de que yo les presente estas respuestas, ya ustedes me podrán plantear sus dudas si en caso hubiese alguna todavía que no se hubiera resuelto con solo mirar las respuestas. Bueno, estos son los que habíamos dejado. En este caso habíamos hablado, realmente se hizo una descripción del entorno en el cual se está manifestando la situación de este consumidor, pues lo que quería al final de cuentas es determinar, según las preguntas, la utilidad marginal de esta provisión total, la utilidad marginal, o sea, de la segunda pieza, la utilidad total de la provisión, el valor total y luego hacer las gráficas para que nos quedara ahí una referencia gráfica de cómo se operó este ejercicio. Entonces, donde tenemos que poner atención es en cuanto a cuántas unidades nos estamos refiriendo. Según el problema, eran 4 piezas de pollo. Y de acuerdo a la equivalencia de útiles, dice aquí una vez nos lo pusieron, equivale a 60 útiles, la totalidad, ¿verdad? Y las utilidades marginales según cada pieza, a la primera le asignó el sujeto 25 útiles, o sea, una utilidad de 25, a la segunda 18, a la tercera 12 y a la cuarta 5. Entonces, casi con solo observar ahí esos datos, muchas de las respuestas que piden estas preguntas, pues hubiera sido resuelto. Pero por el orden, presentemos primero cómo hacerlo. Lo primero que hay que hacer es crear una tabla en la que, por un lado, tengamos el número de unidades en que fue dividida la provisión total. En este caso, las piezas de pollo, o sea, las porciones de pollo. Fueron 4. Siempre la recomendación, si hacemos la tabla, de una vez es que dejemos el punto medio intermedio, porque esto nos va a servir para los efectos de hacer la gráfica. O sea, el recordatorio de que el punto de la utilidad marginal de la primera dosis no está exactamente en al concluir el consumo de esta primera, sino en el punto intermedio, ya cuando ya casi estamos en el promedio, ¿eh?, del consumo de la primera unidad. Y así sucesivamente, nada más para efectos de considerarlo en la gráfica. Según lo que nos decía el problema, la primera unidad tiene una utilidad marginal de 25, utilidad parcial, en este caso, de esa primera unidad, la segunda unidad 18, la tercera unidad 12 y la cuarta unidad 5. Entonces, la primera respuesta a la pregunta que nos dice cuál es la utilidad marginal de la provisión total, pues es la última, esta última, la de la cuarta unidad, la que satisface la menos importante de las necesidades de que es capaz de satisfacer con toda la provisión de pollo. ¿Por qué es la de menos valor? Porque el sujeto, si lo dedicó o dedicó cada pieza a consumirla
para calmar su necesidad de hambre. Pues la primera, cuando no había consumido nada, tenía una mayor intensidad su necesidad. Por eso el valor de esta utilidad marginal fue la más grande, porque es la más importante cuando solo tiene una. Pero como tuvo más piezas, esas piezas adicionales provocan una degradación, o sea, una pérdida de valor de cada unidad, en otras palabras, pérdida de la utilidad de cada porción conforme se va agregando a la satisfacción de la necesidad. Entonces, por eso tenemos que la primera 25, pero la segunda 18, la tercera 12 y la cuarta 5 y ya no hay más. Si hubiesen más, habría que ver cómo lo calificaba el sujeto, el ente económico, el consumidor, y tendríamos aquí otro dato. Pero como solo 4 piezas tiene, el sujeto le asignó a esa última pieza una utilidad marginal de 5. Entonces, la respuesta de la provisión total, su utilidad marginal es 5. Pero también nos pide como pregunta cuál es la utilidad marginal de la segunda pieza. En ese caso, es una pieza intermedia. Y esa pieza intermedia, que es la segunda, pues nos genera una utilidad marginal de 18. Entonces, esto responde a la pregunta B. Veamos las siguientes preguntas. En la C que nos preguntaba, ¿cuál es la utilidad total de la provisión? Recuerden que la utilidad total se obtiene de la suma de las utilidades marginales de toda la provisión. Por eso, sumamos la primera utilidad marginal, que es 25. Acá la utilidad es 25. Pero la siguiente aporta una utilidad de 18. Suma 25 a 18. Da 43. O sea, la utilidad total, si solo hubiera tenido 2 unidades, sería 43. Pero como tiene una tercera que suma 12, esos 12 suman a los 43 y la utilidad total, si solo tuviera 3 unidades, sería 55. Pero como tiene realmente 4 unidades, esa provisión se le suman estos 5, que es la utilidad marginal de la última dosis. Y entonces, 55 más 5 da 60. Esa es la utilidad total de la provisión del bien que estamos analizando, que en este caso es el paquete de 4 piezas de pollo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta D? La pregunta era, ¿cuál es el valor total de la provisión? El valor total dijimos que era el producto que resulta de multiplicar la utilidad marginal de la provisión, que como ya vimos es 5, la utilidad marginal, por el número de unidades en que está dividida la provisión. Está dividida en 4 piezas de pollo. 5 por 4, 20. Entonces, el valor total de esa provisión de 4 piezas de pollo es 20. Ahí estaría la respuesta a la primera pregunta. Si querían ver ustedes cómo queda la expresión geométrica, o sea, las curvas, sería como esta. Y vemos que la utilidad total, veamos el análisis de la utilidad total primero, esta curva. La primera pieza, aquí 1 genera 25 útiles. La siguiente genera 12, a ver, 25 y 18. ¿eh? La suma de 25 más 18 da 43 útiles. La segunda pieza. La tercera pieza genera 12 útiles más. Por eso llega aquí a 55.
Y la cuarta pieza de pollo genera 5 unidades más o 5 utilidades más, que está aquí, llega a 60. Entonces la utilidad total, 60. Vemos que la curva de la utilidad total es creciente. Aquí está en su primera fase, que es creciente, que es la que, a pesar de que la utilidad marginal de cada pieza es menor a cada vez, pero está aportando utilidad en la suma. 25, 43, 55, 60. Luego la curva de la utilidad marginal. Tenemos que la primera unidad genera 25 útiles marginales. Pero como dijimos que se plotea en puntos medios, esta curva nace aquí en 25, pero en el punto intermedio entre 0 y 1 unidad. Entre entre la primera y la segunda unidad, o sea, en este punto medio, tenemos que la utilidad marginal es 18. Y podemos leer, por supuesto no está marcado, pero aquí estamos en 18 aproximadamente. La siguiente unidad de ese bien, sea la tercera, en el intermedio, genera 12 útiles. Aquí estaríamos en 12 y en el punto de intersección, acá, entre 2,5 unidades, tendríamos los 12 útiles y así sucesivamente. O sea, entre la tercera y cuarta unidad, en el punto medio, tendríamos los 5 útiles, estaría aquí al punto medio. A la intersección de 5, que aquí no lo vemos, pero a eso equivale aquí 5, y el punto 2, 3.5. Así es que hemos trazado esta curva de utilidad marginal, que la vemos que es decreciente, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, el siguiente problema era prácticamente una extensión del anterior, donde lo que nos decía es que en lugar de 4 piezas, iban a ser 6. Y el sujeto a esas dos últimas o a esas dos piezas adicionales, esa es la razón, esas dos piezas adicionales, les va a asignar un valor de utilidad, o sea, la utilidad marginal. De la quinta pieza es 2 útiles, según sus particulares intereses, gustos e intensidad de la necesidad. A este punto, ya el sujeto ya prácticamente ha calmado, colmado su necesidad de hambre con las piezas de pollo. Pero como tiene una sexta unidad, resulta que esa sexta unidad para él ya no es útil, sino que es desútil. Así, si la llegara a comer, estaría generando una necesidad de carácter repulsivo. Por eso ya la califica en negativo, en -10. Entonces, de nuevo, aquí están las preguntas nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar la información para entonces visualizar la respuesta. Vemos aquí de nuevo las piezas de pollo, las porciones, las unidades de 0 hasta 6. Las utilidades marginales según cada pieza. La primera 25, la segunda 18, y así sucesivamente. La quinta pieza, 2 útiles, o sea, utilidad marginal de 2, y la sexta pieza, utilidad marginal de -10. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la utilidad marginal de la provisión? Estamos hablando de la provisión completa, las 6 unidades, es -10. Luego la pregunta siguiente es, ¿cuál es el valor de la utilidad total? El procedimiento, como ya saben ustedes, suma la utilidad de la primera más la utilidad de la segunda más la utilidad de la tercera, 25 más 18, 43 más 12, 55 más 5, 60.
Hasta ahí vamos en el ejercicio anterior. A 60 le suma los dos útiles de la quinta unidad, le da 62, y a esos 62 le suma la utilidad marginal de la siguiente unidad, que es menos 10. Entonces, 62 más menos 10 da 52. Quiere decir que esta provisión ahora tiene una utilidad total de 52 útiles. Esa es la respuesta a la B. Observen que a pesar de que aquí creció, luego decreció. Vamos a hacer el análisis en la curva. Así lo observamos mejor. ¿Cuál es el valor total de esa provisión? De nuevo, el valor total resulta del producto de multiplicar la utilidad marginal de esa provisión, que es la última, o sea, la menos 10, por el número de piezas o unidades o porciones en que está dividida esta provisión. Está dividida en 6. Entonces, ahora, menos 10 por 6 da menos 60. O sea, el valor total de esa provisión de pollo es negativa, es 60. Veamos la expresión geométrica. ¿Qué hicimos? Lo mismo. Aquí comenzamos en 25 para la primera unidad, más los 18 de la segunda unidad, más los 12 de la tercera unidad, más los 5 de la cuarta unidad. Quedamos aquí en 60, 60 útiles. Más 2 de la quinta unidad, llegamos a 62. Más menos 10, quedamos aquí en 52 de la sexta unidad. Entonces vemos cómo la utilidad total crece en la primera fase, ¿va? Tal como ya lo sabíamos, crece en la medida que cada unidad aporta utilidad, aunque menor a la anterior. Entonces, por eso es una curva creciente positiva. Llega a un punto de inflexión geométricamente, pero que le llamamos de saturación desde el punto de vista de este método cardinal, que es donde el sujeto ya sació totalmente su necesidad. Y cualquier unidad adicional, en lugar de sumar, restará utilidad a su provisión total. O sea, aquí ya comienza a descender la curva de la utilidad total. Veamos por aparte la curva de la utilidad marginal. Vemos que es decreciente, como ya se había mencionado, que comienza en el punto medio e intermedio en 25, luego bajamos aquí en el punto medio a 18, luego en el punto medio a 12, en el punto medio vamos a quedar aquí en 5, está un poquito subido, ¿no? 5. La siguiente sería 2, y aquí entre 2 y la siguiente, vemos el punto de nulidad. Según esto sería la quinta unidad, ¿eh? donde ya no hay valor. Y luego se convierte en negativa, como ya lo habíamos visto en menos 10, ¿va? Aquí no está el valor, pero asumimos que por la tendencia y lo que ya sabemos, aquí sería menos 10. Entonces, lo que nos muestra aquí es la curva de la utilidad marginal y que comprueba que es descendente. La primera fase o etapa tiene valores todavía rescatables positivos de utilidad, llega al punto en el cual se anula totalmente esa utilidad y a partir de aquí cualquier porción, dosis entera o fracción provocará desutilidad, o sea, desútil totalmente después del punto cero. Vemos entonces lo siguiente, y de acuerdo a lo que habíamos platicado, permítame, vamos a ver cuál es el siguiente
Había aquí una referencia a la curva de la utilidad marginal decreciente, pero lo vamos a ver en las conclusiones. Bien. ¿Dudas ahorita respecto a este problema o estos problemas planteados? Pues la verdad, Lick, en mi caso, sí pude hacer los ejercicios en división de las 3 columnas, pero ahí ya para sacar el valor total y todo eso, ahí me quedé, ya no lo pude sacar. Pero sí pude atinarle bien a las cantidades que necesitábamos colocar en las columnas. Pero ahí de lo del resto me lo acaba de aclarar usted. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, ¿será que no nos podría dar un problema, pero que usted empezara a poner las cifras y no que estuvieran ya puestas para ver cómo se empieza? Aquí, cuando comenzamos en ahí estaban las cifras. Y por supuesto le vamos a dar más. Ahí tenemos un paquetito que les vamos a dejar para el fin de semana para que hagan otros ejercicios. Pero aquí están, miren. Tenemos 4 piezas. Entonces ya sabemos que este paquete de 4 piezas es 1, 2, 3, 4, ¿va? Cada pieza tiene una utilidad marginal, aquí asignada por el sujeto, 25 la primera, 18 la segunda, 12 la tercera y 5 la cuarta. Cuando esto se amplió a 6 piezas, acá, dijimos la quinta pieza será 2 útiles y la sexta será menos 10. Entonces, el ordenamiento, ¿verdad? Es una tabla, aquí pone desde 0 hasta n, según el número de piezas que tenga, o porciones o dosis del bien del cual se trate. Aquí están las divisiones en unidades, según el número de porciones, dosis o piezas, como le quieran llamar. Y aquí tenemos las utilidades marginales de cada una de las piezas, según lo que nos plantea el consumidor, ¿va? Él está asignando una utilidad de 25 a la primera, pero a la cuarta le está asignando una utilidad de 5 y a la sexta le está asignando una utilidad de menos 10. Aquí nada más es ordenar la información, que la información siempre la tenemos al principio, por supuesto. Y a la hora de sacar la utilidad total, lo que vamos a hacer es sumar a la primera utilidad marginal, le sumamos la segunda. Cuando ya tengamos ese valor de esas 2 primeras, le sumamos el de la tercera. Nos da 55. Cuando tengamos el de la tercera, le sumamos el de la cuarta. En este caso, 5, llegamos a 60. Cuando tengamos este valor, le sumamos el de la quinta, que es 2, tenemos 62. Cuando tengamos esos 62, le sumamos el de la sexta, que es menos 10, y nos queda 52 todavía positivo. A este 52 le sumamos el que si tuviéramos una séptima pieza, y aquí fuera, por ejemplo, menos 15, pues 52 menos 15, aquí nos quedaría el valor, que sería ¿qué? 37 y así sucesivamente. Para los efectos del valor total, no se olviden que es la utilidad marginal, la de la última dosis, la que califica en todo caso toda la provisión. Esa utilidad marginal, en este caso es menos 10. En el anterior era 5, pero en este que tenemos más piezas es menos 10. Y el número de unidades, porciones o dosis en que se dividió esa provisión es 6. Entonces, solo multiplicar menos 10 por 6, menos 60 y tendríamos la respuesta. Entonces, prácticamente lo que se requiere es tener un orden y de ahí operarlo de una manera, como ustedes ya vieron, que es muy, muy sencilla. Vamos a ver ahorita en relación a esto mismo las conclusiones. Esto, para que lo tengan también, les puede servir para los efectos del
del análisis. Las conclusiones a las que llegamos con este tema son las siguientes. Primero, que la intensidad de la necesidad, o sea, esa característica ocasional o circunstancial de la necesidad del individuo en un determinado momento, es fundamental para determinar el valor de la utilidad del bien. O sea, cuanto más intensa sea la necesidad, mayor valor subjetivo alcanza el bien y o viceversa, ¿va? O sea, cuanto más intensa tengo yo la sed, intensa, ¿por qué? Porque no tengo a la mano el vaso con agua, pues voy a valorar ese vaso con agua que no tengo muy alto. Cuando ya lo tenga, pues va a ser otra cosa. Pero si además de un vaso con agua me dan 2, me dan 3, me dan 4, me dan 5, conforme más vasos con agua tenga a la mano, pues la intensidad de la necesidad va a ir bajando al punto que pueda convertirse en negativa, derivado de esa abundancia del bien en ese momento determinado. Esa es la primera, digamos, conclusión. La segunda, el valor de uso, o sea, la utilidad o el valor subjetivo, a eso que llamamos utilidad marginal, se refiere al grado de apreciación o importancia que se le concede a un bien por la satisfacción que éste le produce al aplicarlo a la necesidad específica y concreta que satisface. Entonces, solo nace de una relación específica y concreta entre necesidad y utilidad. O sea, de ahí adquiere valor. O sea, esa apreciación o importancia que yo le doy al bien satisfactor está condicionado estrictamente a la necesidad en función de su intensidad y la utilidad que puede tener el bien satisfactor. Si yo tengo sed, pero lo que tengo a la mano es una porción de papas fritas, pues las papas fritas para mí no tienen valor en este momento que la necesidad de sed. Entonces, recuerden lo de la calidad y la cantidad. Tiene que ver, pero la intensidad en ese sentido, si yo tuviera papas fritas en lugar de agua, es obvio que la intensidad de mi necesidad sed se aumenta, derivado de que no tengo el bien satisfactor. Cuando ya tenga el primer vaso con agua, pues esa intensidad va a bajar. Si tengo un segundo vaso con agua, pues al beberme ese otro vaso con agua va a ser menor el valor de apreciación o importancia que yo le dé a ese segundo vaso con agua. Y va a ser menor el tercero y va a ser menor el cuarto en la medida que más vasos con agua comienzo a ingerir, va a ir perdiendo intensidad mi necesidad hasta convertirse en nula o inclusive en negativa, tal como lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Tercera conclusión. La abundancia del bien provoca pérdida de apreciación, o sea, valor o utilidad, en tanto que la escasez aumenta su valor. Prácticamente lo que acabo de decir hace un momento, ¿eh? O sea, cuanto más tengo, menos lo aprecio. Si lo tengo escaso, lo voy a apreciar más. El ejemplo del oxígeno en el aire para poder respirar, pues vale en este caso como más ilustrativo para interpretar esta tercera conclusión. La cuarta, la utilidad marginal es la unidad de medida del valor subjetivo de acuerdo al modelo cardinal. Eso ya es cuestión teórica, ¿va? Según los economistas subjetivistas de esta teoría, asignaron o definieron que la utilidad marginal de la última dosis es la que le da, al final de cuentas, la medida del valor al bien que se posee, o inclusive al bien que no se posea, pero ahí sería intenso y sería infinito, cosa que usualmente no se acostumbra ni a ejemplificar porque no va,
pero el caso extremo sería no tener el bien satisfactorio. Entonces, la valoración va a ser infinita de acuerdo a la intensidad de la necesidad. Como el caso que hemos puesto cuando un sujeto está medio desierto, con tanto calor, tanto sol, etcétera, a la caminada, y no tiene ni una sola gota de agua disponible. En ese momento, el grado de apreciación o importancia que le dé al agua que no tiene va a ser inmensa, infinita. Y él estará dispuesto a obtener esa porción de agua, un vaso con agua, una cantimplora con agua, a cambio de lo que sea, porque él aprecia su vida y en función de ese aprecio de la vida es la intensidad de la necesidad, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces, ahí cambia. Pero si tiene más, si tiene en abundancia, ahí comienza a perder sentido la valorización de la utilidad del bien. Entonces, por eso se dice de esa manera. El valor subjetivo es la medida en este modelo que se llama utilidad marginal. La quinta conclusión a la que podemos llegar es que la utilidad marginal se define como el valor subjetivo de la última dosis o porción de bien, la que satisface la menos importante de las necesidades que es capaz de satisfacer, por supuesto, toda la provisión, lo que se tenga. Entonces, quien va a definir el valor de uso de toda la provisión va a ser la utilidad de la última dosis, o porción, o unidad, o pieza. La sexta conclusión. La provisión del bien se refiere a la cantidad total del bien. Eso es la totalidad. Recuerda que hay una diferencia entre porción y provisión. El sinónimo de porción es pieza, unidad, dosis. El sinónimo de provisión puede ser stock, inventario, totalidad de bien. Aquí está, la porción, unidad o dosis es una de las partes o fracción en que se ha dividido la provisión para satisfacer determinada necesidad. Y aquí lo de la ley de la utilidad marginal decreciente, eso es más de carácter teórico, pero ejemplificado con la gráfica que dice la utilidad de un bien, o sea, su valor de uso o utilidad marginal, disminuye a medida que se aplica sucesivamente a la satisfacción de una necesidad en un periodo determinado. Recuerden que dentro de los supuestos dijimos que el sujeto cuenta con una cantidad fija de bien y que además está para un periodo determinado, ya que no, que lo va a cambiar para el siguiente periodo, pero en ese preciso momento tiene una cantidad fija y tiene que ver cómo se las arregla para poder satisfacer sus necesidades. El ceteris paribus, ya saben que este fenómeno, este modelo, esta situación es válida siempre y cuando las demás condiciones objetivas y subjetivas en que estemos haciendo este análisis permanezcan constantes. Eso es lo que quiere decir, ya lo dije hace mucho tiempo, pero para que recordemos que es el ceteris paribus. Bueno, ¿dudas? Licenciado, prácticamente el ceteris paribus forma parte con lo que es esta conclusión 8 sobre la ley de la utilidad marginal decreciente. Sí, pero aplica para otras leyes. Aplica para más leyes. Sí, sí. Siempre se agrega, ¿va? Porque para decir, bueno, este modelo es cierto, sí, ¿va? Sí, y cuando tales y tales condiciones se mantengan tal como se consideran constantes, ¿verdad? Que no hay ningún otro factor, ningún otro elemento que intervenga. Si solo están los del supuesto. O sea, es que esa parte sí no me ha quedado muy claro, aunque usted lo ha repetido varias veces. ¿Será que me podría repetir una vez más sobre lo que es el ceteris paribus? Sí.
realmente la traducción, digámoslo así, más sencilla es: mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas en que se desarrolla, se desenvuelve o se analiza este fenómeno, permanece constante. Le voy a poner el de la ley fundamental de la demanda-precio. Hay una relación entre precio y cantidad demandada. ¿Qué nos dice esa ley fundamental de la demanda-precio? La cantidad que se demanda de un bien o servicio tiende a variar en sentido inverso a la variación de su precio. Ceteris paribus. ¿Qué sería lo que viola el ceteris paribus? Viola el ceteris paribus si los gustos y preferencias, por ejemplo, del consumidor cambiaran. Entonces, la cantidad que demande el sujeto va a cambiar, ¿verdad?, si sus gustos cambian, independientemente del precio del bien. Otra situación que podría hacer cambiar esa situación sería que el precio cambiara, independientemente de sus gustos y preferencias. Y otra situación que podría hacer cambiar esa ley es si el ingreso de la persona cambiara en ese momento. Al tener más posibilidad o menos posibilidad de consumo o de compra en ese caso, cambiaría esa ley, ¿va? Entonces, por eso se dice que si permanecen constantes las demás condiciones objetivas y subjetivas, el modelo está diciendo lo que va a suceder. Si hay un elemento que intervenga ajeno a la consideración de los supuestos considerados para ese análisis, entonces ya no va a funcionar. En otras palabras, no sé si eso le aclaró. Sí, licenciado, sí, muy amable. Un pequeño ejemplo podría ser como entre la Coca-Cola y la Pepsi, aunque realmente Ajá, sí, viene siendo casi igual porque aunque el precio de la Coca-Cola suba, mucha gente no cambiará la Coca por la Pepsi, aunque hay que ajá, pagar un poquito más. es cierto, ajá, efectivamente. Entonces ahí hay una situación de que si cambió el precio, por ejemplo, salió un nuevo precio, pero las personas les sigue gustando, pues va a comprar siempre Coca-Cola. Ese es un factor ajeno. O sea, ahí no se cumpliría la ley. Que decir que Exacto, que no. ante un aumento de precio se mantuvo el consumo, o de repente hasta aumentó el consumo, previendo, por ejemplo, el consumidor que de repente va a subir más. Entonces mejor compro más ahorita antes de que suba más. Y entonces eso ya violaría el ceteris paribus. Y para que se cumpla el ceteris paribus, por ejemplo, Todo, aquí sería como hablar entre una computadora Mac de Apple y de un sistema operativo Windows como Dell, Acer, HP o Toshiba. O sea, ahí sí se miraría una gran diferencia, tanto como marca como de calidad. Y muchas personas a veces prefieren una Mac, aunque no tengan la capacidad para pagarlo. No digo que no generalizando, porque ajá. yo sé Sí, que porque varios puede tampoco ser. tenemos esa capacidad para comprarla. Sí, porque es subjetivo al final de cuentas, ¿verdad? Pero tiene que ver lo objetivo, que es lo que vamos a ver ahora precisamente. De acuerdo, gracias. Ujú. Lick, disculpe, solo para ver si le entendía esta situación. Volviéndonos un poquito más chapines, estamos Sí, hablando del café de la jarrita y café musum. Esto ajá, sería según la ley de oferta y demanda. Si la oferta se reduce, entonces el precio de equilibrio es superior. bueno, si la oferta se reduce, sí, la tendencia es que sí, sube al final, si tiene menos oferta, pero hay alta demanda, quiere decir que los consumidores van a pagar aunque esté más caro. Ah, perfecto, eso era lo que quería. Gracias, Lick. De nada. Bueno, entonces, como les decía, van a tener la oportunidad de hacer otros ejercicios que se los vamos a dar el día viernes, creo yo.
Recuerden que este viernes sí tenemos clase. Entonces, no pierdan de vista eso. De acuerdo a instrucciones de la decanatura, hasta el 11, o sea, el jueves, vamos a tener el acceso al calendario de exámenes. Ahorita no tenemos, solo sabemos que es del 16 al 23 o 24, les había dicho, pero cómo va a estar distribuido o distribuido los periodos según los cursos, hasta el jueves lo vamos a saber. Eso ya no depende de nosotros, sino son instrucciones de la decanatura. Lick, buenas noches. Disculpe, ¿hasta qué capítulo entra el primer parcial? Hasta el capítulo 4, la demanda del consumidor individual, el análisis de la utilidad ordinal, tal cual está ahí, ahorita en pantalla. ¿Qué tiene que ver con el análisis de la utilidad ordinal? Creo que habíamos mencionado, alguien preguntó por el número de página y después de una búsqueda intensiva encontramos que era la 142, creo yo, en el texto. Para los que tienen el texto, pues. Bueno, espero que eso resuelva su duda. En este capítulo, pues, vamos a hacer la síntesis en relación a la demanda individual, los determinantes del equilibrio del consumidor individual, los instrumentos de análisis para la determinación del óptimo, o sea, el equilibrio del consumidor individual, los instrumentos que son las curvas, bueno, las tablas, las curvas, el mapa de indiferencia y las características de las curvas de indiferencia, además de que vamos a ver que ahí todavía no está incluido, pero tiene que ver con la línea de precios o del presupuesto. Entrando en materia, nada más aquí una referencia de, aunque eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué debemos entender o qué debemos de comprender como demanda individual? O sea, de ese concepto, de esa categoría, demanda individual. Entonces, teóricamente se dice que es el conjunto de bienes, conjunto de bienes y o servicios que adquiere una persona para satisfacer sus necesidades durante un periodo determinado de consumo. También puede interpretarse como la cantidad de bienes que el sujeto está dispuesto a adquirir o consumir para la satisfacción inmediata de sus necesidades. Entonces aquí hay digamos, una pequeña variación en cuanto al análisis de la utilidad cardinal versus la utilidad ordinal. Es decir, vemos el trasfondo de esta, llamémosle definición, nos está poniendo frente a la disposición del sujeto para adquirir o consumir. En la anterior no mencionamos en ningún momento si el sujeto estaba o no estaba dispuesto a consumir. Claro, cae de su peso, ¿va? Que ante una necesidad el sujeto quiere y necesita, ahí, aunque sea redundante, necesita el bien satisfactor. Pero aquí entran otros elementos, otros factores que no los consideraron los economistas de la corriente subjetiva que analizaron la utilidad cardinal o que promulgaron la utilidad marginal. Porque aquí vamos a ver que en este análisis sí hay una clara importancia que se le da a factores de orden objetivo. Entonces, observemos los supuestos primero de este modelo. Recuerden que todos los modelos en economía tienen que tener sus supuestos y es el marco conceptual, el marco teórico y las limitaciones en la que encierra al final de cuentas para poder interpretar el fenómeno. Siempre en todos los casos, todos los modelos económicos asume que el consumidor, la persona, el individuo,
independientemente de que sea consumidor, incluso si en el caso del productor, en la oferta, también se asume que el actuar de este ente o agente económico va a ser racional. ¿Y qué implica la racionalidad en este caso? Lo que implica es de que el sujeto toma una decisión basada o fundamentada en lo mejor que puede ser para él. O sea, en todo caso, buscando la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo o el mínimo uso de los recursos con que cuente. Insisto, esto aplica tanto para el productor como para el consumidor. En el caso del productor, por supuesto, lo que él quiere es maximizar su beneficio económico, o sea, la utilidad, la ganancia. Y también lo que quiere es minimizar el uso de los recursos, en este caso costos, ¿verdad?, que invierte para poder producir. Bueno, esa es parte de la teoría de la oferta. En esta teoría de la demanda, que todavía no hemos salido de ella, seguimos todavía, entonces lo que quiere decir es que el consumidor busca satisfacer su necesidad óptimamente, alcanzar el máximo de satisfacción, pero por supuesto tratando de minimizar sus recursos disponibles. Por otro lado, el otro supuesto es que las necesidades se consideran estables. Estables en la relación con el fenómeno específico que se va a analizar. No quiere decir que se mantengan estables en el tiempo, sino estables en el periodo del análisis que vamos a hacer. Así puede ser un día, una hora, una semana, un mes, si estamos hablando de un presupuesto, por ejemplo, disponible para el consumo, pues a algunos les pagan semanalmente, a otros les pagan quincenalmente, a otros les pagarán mensualmente. Entonces estamos hablando también de un periodo de consumo determinado. Otro elemento de este análisis es que es uno más entre muchos consumidores. Aunque no está totalmente evidenciado, aquí debemos intuir que hay una competencia entre los consumidores por adquirir los bienes disponibles en el mercado. Quiere decir que ahí sí que, como dice el dicho, cada quien quiere ser el más buzo para obtener la máxima cantidad de bienes XY que puede adquirir. Digo XY, que puede ser cualquier bien, cualquier artículo, cualquier producto, para satisfacer sus necesidades. Entonces, existe subyacentemente una competencia entre consumidores. ¿Por qué? Porque está dentro de un mercado. Y recuerden que en un mercado hay muchos consumidores, hay muchos productores, muchos oferentes, pero naturalmente hay una competencia, aunque no sea evidente, hay una competencia entre todos. Los consumidores con los consumidores por adquirir los bienes, ¿verdad?, y los productores por ofertar sus bienes. Entonces, en ese sentido, este supuesto es que es uno más entre muchos consumidores. O sea, de alguna manera, las decisiones de otros pueden afectar sus propias decisiones. Bueno, las decisiones tal vez no, la demanda sí les va a afectar. Otra cosa es que el dinero, aquí hay un elemento de carácter objetivo, tangible, que es el dinero, algo que no se consideró en el modelo de la utilidad cardinal. Recuerda que ahí solo pensamos en la intensidad de las necesidades y en la disponibilidad o no suficiente de bienes que satisfacen necesidades. Pero aquí sí ya se incluye un elemento más de carácter objetivo, que es el dinero. ¿Por qué se incluye? Porque estamos haciendo el análisis dentro de un modelo de economía de mercado, en el cual todos los bienes económicos, además de útiles, tienen un precio. El precio que exige el esfuerzo por tenerlo a disposición del consumidor. Entonces,
el dinero con que cuenta para el periodo de consumo es una cantidad fija y puede, si así lo desea, gastarlo en cantidades muy pequeñas. Entonces aquí se determina que el recurso dinero es una posibilidad con que cuenta el sujeto y que lo puede gastar, lo puede utilizar para adquirir los bienes y servicios que demandan sus necesidades. Pero él tiene que considerar, ¿verdad?, de una manera óptima, de una manera racional, el uso de ese recurso. Entonces, ese es otro supuesto. Los precios de los bienes están dados y son fijos. Otro elemento objetivo que no lo tiene el modelo de utilidad cardinal. En el modelo de utilidad cardinal nunca hablamos de precios. En este modelo sí, insisto, porque estamos dentro de un modelo de economía de mercado, donde hay oferentes de bienes y servicios, demandantes de bienes y servicios, pero que obviamente los oferentes fijan el precio de los bienes que sacan al mercado o que ofertan en el mercado. El consumidor no tiene ninguna opción de influir en los precios de una manera directa. O sea, el consumidor es un aceptador de precio. Tal como se lo plantea el mercado, pues así lo tendrá que enfrentar. Él no puede, él puede pensar, ¿ah?, qué bueno sería si en lugar del galón de gasolina cueste 37 hoy, costara 15. Él lo puede pensar, ¿verdad? Puede tener esa expectativa, pero no, si va a la gasolinera va a encontrar, supongo que ya todos están alineados, ¿verdad?, en 37 y algo el galón de gasolina. Entonces, por mucho que él pretenda comprar esa gasolina en 15, pues nadie se lo va a vender, no va a poder consumir la gasolina, no va a tener para movilizarse. Entonces, los precios de los bienes están dados y son fijos y no puede influir en ellos. El periodo de análisis es uno, como decía, si vamos a hablar de un día, una semana, una quincena, un mes, pues en relación a eso va a estar no solo el análisis de el consumo de los bienes que requiere para sus necesidades y también, por supuesto, la cantidad de dinero con que cuenta, sea su presupuesto para ese periodo específico. El otro supuesto es que asumimos que el consumidor gasta todo su dinero. O sea, lo que tiene para el periodo se lo gasta, no ahorra. Es justo lo que necesita para poder adquirir todos los bienes y servicios para ese periodo. Entonces, estos son los supuestos que nos plantea esta teoría. Licenciado, con una consulta, perdón. Sí. En el punto número 5 que decía que los precios son fijos, entonces, ¿un mercado o aquí que acostumbramos a regatear entra en estos supuestos o no? No hay regateo, ahí no hay regateo. Los precios están dados y son fijos. Recuerden que, de acuerdo a la teoría, los precios se fijan por las fuerzas de oferta y demanda. Entonces, bajo ese concepto de oferta y demanda, ¿verdad?, de muchos consumidores, muchos productores, de un mercado de competencia perfecta, el precio está dado y es fijo. El consumidor tiene que aceptarlo. No hay opción de regateo. Sí, es como hablar de un Walmart o de un Pais y todo eso, que son precios que ya están fijados y no es como ir al mercado y regatear, dijo el compañero. Exacto, así es. Muy bien. Bueno, entonces los determinantes del equilibrio del consumidor individual. O sea, esta teoría lo que pretende al final de cuentas es alcanzar un punto de equilibrio, o sea, un óptimo de satisfacción que usualmente en la teoría se le conoce como punto de equilibrio del consumidor individual. Entonces, ese óptimo está regulado, ¿verdad?, por los determinantes que aquí aparecen. Los subjetivos, que eso pertenece al sujeto, al ente, a la persona, a la familia que va a consumir, que son los gustos y las preferencias. Entonces, hay una diferencia. A veces muchas personas piensan que gustos y preferencias es lo mismo.
Pero solo para que veamos un poquito la diferencia. Si alguien, por ejemplo, tiene tos y el médico le dijo que tiene que tomar una medicina para esa tos y le plantea la opción, ¿va? Le va a hacer la receta si él, ¿qué prefiere? ¿Un jarabe o unas pastillas? Entonces, el sujeto va a decir, de acuerdo a sus gustos y preferencias, qué es lo que a él le convendría que le recete el doctor. Puede ser que él se decida por el gusto de que el jarabe pues, tiene dulce, o sea, un poquito más dulce, tiene alcohol, de repente le gusta esa combinación de dulce con alcohol, esa mielita con alcohol. O podría ser que sencillamente diga, no, mejor pastilla. Entonces, en ese sentido, los gustos van más por el lado de lo que parece agradable o lo que le parece agradable al sujeto o desagradable. En cambio, las preferencias están en función de lo que él preferiría, ahí sí que vale la redundancia, preferiría. Si en lugar de un líquido o un sólido, en este caso, pues él prefiere el líquido, él prefiere el jarabe, pues entonces en función de eso. También a veces está en función de él no prefiere ninguna de esas dos cosas. Él quiere un té casero. Pero el doctor le dice, mire, ya usted ya hizo la prueba y con ese su tecito no ha logrado ninguna mejora. Así que necesariamente va a tener que acudir a la medicina, ¿va? A la química, porque el té natural que usted estaba tomando no le funcionó. Entonces, aunque él prefiera el té, va a tener que tomarse la medicina que el doctor le recete, pero ahí sí podía poner de acuerdo a su gusto si quiere un jarabe o si quiere una pastilla. Entonces, esto es de carácter totalmente subjetivo, o sea, cada quien tiene sus propios gustos y sus propias preferencias. No hay realmente una regla, una norma, un valor que sea exactamente para todos, para que a todos los corte por igual. Cada quien en lo particular decide. Entonces, por eso se llaman determinantes subjetivos, porque son individuales, son de cada persona o de cada consumidor. Pero por el otro lado están los determinantes objetivos, o sea, depende de el precio y depende de la cantidad de dinero disponible para gastar que tenga el sujeto. Entonces, esos determinantes son objetivos, lo que decíamos hace un momento, ¿ah? Yo no puedo imponer el precio, voy al mercado, aunque sea el mercado de la Palmita o el San Martín o en la parroquia, lo que ustedes quieran. Y yo quiero comprar tomate y digo, voy a pagar 3 quetzales por el tomate, por la libra de tomate. Pero al llegar al mercado me dicen que cuesta 5. Y aunque yo regateé, no me lo van a llevar a 3. ¿Verdad? Al final de cuentas, quien decide el precio es el oferente. Yo puedo tener muy buena intención de regatear y probablemente el oferente acepte mi regateo, pero no al precio que yo lo quiero llevar. Finalmente el precio va a ser el que ponga el oferente, no el que yo estoy poniendo. Entonces, al final de cuentas, soy un aceptador, ¿verdad?, del precio. Por eso es objetivo. No depende de mí. Depende del mercado. Depende del oferente o del productor. Y el ingreso, ¿verdad?, como estamos hablando de un periodo determinado, el ingreso es la cantidad de dinero disponible para el consumo en ese periodo determinado. Entonces, si yo tengo 100 quetzales, cuando voy al mercado es que tengo 100 quetzales, no tengo 150, ni tengo 200, ni tengo 75, tengo 100 para ese periodo, ese es mi presupuesto de ese día para comprar los bienes. Para el día de mañana puede ser otra cosa. Mañana yo puedo tener más o puedo tener menos, pero para mi periodo de consumo yo dispongo nada más de esa cantidad y no la puedo alterar.
Entonces, este es el otro supuesto, digamos, en este caso cae como determinante de el consumo de los bienes y servicios que demandan mis necesidades y por lo tanto se consideran objetivos. Ya el precio es dinero, ahí está, es tangible, billetes o monedas, pero es tangible. El ingreso implica lo mismo, billetes y monedas, pero son las que yo tengo disponibles. Entonces, determinantes. Ahora, ¿qué instrumentos son los que nos plantean los teóricos de este modelo? Ellos nos hablan de estos 4, aunque surgen de uno solo, los siguientes 3. Las tablas de indiferencia es el primero, así le llaman a el plan de consumo propuesto por cada individuo. Representa, al final de cuentas, los gustos y preferencias del consumidor individual. Las cantidades de bienes de uno u otro tipo que el sujeto estaría dispuesto. Oigan la frase, estaría dispuesto a aceptar, por supuesto, bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que él va a actuar. Pero las tablas de indiferencia es su plan de consumo para ese periodo determinado. Por supuesto que no plantea unas opciones, plantea muchas opciones, de las cuales, de esas opciones, él va finalmente a optar por una. Por eso se llaman de indiferencia, porque para él es indiferente optar por una u otra opción. ¿Cómo se determina? Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean cómo plantea la teoría este modelo y cómo plantea esas opciones de consumo desde el punto de vista subjetivo. Las curvas de indiferencia, por supuesto, surgen y nacen a partir de las tablas de indiferencia. Es convertir, digamos, la expresión aritmética que vamos a tener en las tablas en una expresión geométrica que sería en una gráfica. El mapa de indiferencia es el conjunto de esas curvas de indiferencia, pero yo les decía, de esa primera surgen las demás. Y la línea de precios o del presupuesto, eso sí, expresa, al final de cuentas, la disponibilidad real de consumo. Mientras que las tablas de indiferencia, las curvas de indiferencia y el mapa de indiferencia expresan lo subjetivo, o sea, los gustos y preferencias, la línea de precios o del presupuesto representa la restricción presupuestaria, como ahí dice. O sea, uno puede tener muchas expectativas de consumo, más o menos, pero lo que nos trae a la realidad, al final de cuentas, es la disponibilidad para la compra, para la adquisición. Probablemente, si imaginamos, muchos quisiéramos comprar unas 10 casas y unos 15 carros. Siempre está la ambición, de tener más y más, porque asumimos que con eso vamos a solucionar nuestros problemas económicos de por vida. Si tengo 10 casas, vivo en una y alquilo 9. Si tengo 15 carros, pues voy a usar uno para cada uno de los miembros de la familia y los demás para los fines de semana, o sea, para ir cambiando, según mis gustos y preferencias. Pero eso es lo que uno probablemente pretende, quisiera. Pero en la mayoría de los casos, van a ser muy pocas personas las que pueden darse ese lujo. La mayoría no. La mayoría vivimos en un ambiente en el cual pues no tenemos capacidad ilimitada para poder comprar bienes y servicios. Tenemos esa limitación de los precios. Y eso es lo que se ve precisamente en la línea de precios o del presupuesto o de la restricción presupuestaria. Restricción, oigan la palabra, restringe, porque uno, insisto,
en la imaginación puede pensar la posibilidad de adquirir N cantidad de bienes y servicios. Lo que en teoría en algún momento en la misma gráfica del mapa de indiferencia se considera como la senda del placer o la curva del placer, ¿ya? Donde ya no hay ninguna, realmente no queda nada por esperar, porque ya se tiene todo. Claro, eso es lo que quisiera tal vez el ser humano, pero no, ¿ah? Tiene que ver la realidad y la realidad es diferente. En un modelo de economía de mercado y cualquier otro modelo va a enfrentarse a que no puede tener todo lo que quisiera tener, no va a poder adquirir todo lo que quisiera adquirir. Entonces está la restricción, o sea, esa limitación que le da la línea de precios o el presupuesto, que se conforma precisamente de la posición que se da entre los precios de los bienes y la cantidad disponible para el consumo. Por supuesto, el que tiene 200 quetzales para el consumo un día y se quiere enfrentar contra otro individuo que tiene 100 quetzales para su consumo ese día, va a haber una diferencia. Obvia, ¿va? El que tiene más va a poder adquirir más y el que tiene menos va a adquirir menos. Pero se tendrá que restringir a esas opciones reales de consumo. Por supuesto, si alguien tiene 500, va a superar a aquel que tiene solo 200. ¿Verdad? Como el de 200 supera a aquel que tiene 100 para ese periodo de consumo. Entonces, a eso se le llama la línea de precios o del presupuesto o de la restricción presupuestaria. Lo que vemos aquí en estas tablas son precisamente la expresión cuantitativa de los gustos y preferencias de un consumidor individual, que muestran distintas cantidades de bienes XY. Y en el sentido de que esto pueden ser uvas y eso pueden ser manzanas o peras o duraznos o casas o carros, o lo que sea. Es un bien cualquiera, pero dada la restricción que nos da el plano cartesiano, solo hablamos de dos tipos de bien. Uno puede ser el bien casas y luego el otro puede ser todos los demás bienes de la canasta básica que requiere el individuo o la familia para sobrevivir. Entonces, en ese sentido, debemos pensar que cada una de estas tablas representa las distintas combinaciones de bienes XY, de casas y de todo lo más, transporte, educación, alimentación y qué sé yo, frente a un bien que está claramente delimitado. Pero para no hacernos bolas si son casas, carros o duraznos o lo que sea, pues decimos X y Y, dos tipos de bien. El sujeto, el individuo está dispuesto a adquirir cualquiera de estas combinaciones. Cualquiera le parece correcta, aceptable. El hecho que aquí le parezca aceptable cualquiera quiere decir que va a optar por una o por otra, porque le son indiferentes estas opciones. En esta tabla es indiferente tener una porción o unidad de X y 24 unidades de Y, o tener 6 de X y 8 de Y, o tener 18 de X y 2 de Y. Entonces, a este sujeto le es indiferente optar por cualquiera combinación, y la combinación implica los dos bienes, el conjunto de ambos bienes. No los puede tener todos, no es en forma sucesiva o alternativa. O es una o es otra, pero no pueden ser todas. Igual en esta tabla representa exactamente lo mismo, igual en esta tabla que representa exactamente lo mismo en cuanto a bienes o servicios, pero si ustedes analizan y comparan entre esta combinación o esta combinación o esta combinación, sí encuentran diferencias. El sujeto puede optar por cualquier combinación porque le es indiferente de esta tabla.
O el sujeto puede optar por cualquier combinación de esta tabla porque le es indiferente una u otra. El sujeto podrá aceptar cualquier combinación de las que estén en esta tabla, una u otra, porque le es indiferente. Lo que vemos aquí es que en la medida de que decrece la posibilidad de obtener un bien, decrece, aumenta la del otro. Entonces hay una compensación que no es exactamente igual para todos los casos, ¿verdad? Hay un valor, hay una significación marginal, se llama, ¿verdad? De un bien en términos del otro, pero que para el sujeto le parece correcto, aceptable. O sea, si fueran duraznos y manzanas, él estaría de acuerdo porque le gustan los duraznos y le gustan las manzanas, tener 18 duraznos y 8 manzanas. Pero le daría lo mismo tener, en lugar de 18, tener 8 duraznos y 23 manzanas. O sea, en lugar de 8. Acá, le es indiferente. Aquí le es indiferente tener 4 duraznos y 20 manzanas o tener 20 duraznos y solo 4,5 manzanas. Aquí le daría igual al sujeto tener una manzana y 24 duraznos y 6 manzanas y 8 duraznos, lo que sea. Lo que quiere decir es que en cada una de estas tablas hay combinaciones de bienes X, Y que al sujeto le son indiferentes. Por supuesto que si se le da la opción a este sujeto a seleccionar dentro de estos paquetes de combinaciones de bienes X, Y, entre esta o esta o esta, entonces ahí sí vamos a encontrar un problema. ¿Verdad? Que el sujeto, si actúa racionalmente, que es lo que supone el modelo, va a optar por cualquier combinación, pero de la tabla C. Ahora ustedes me podrían decir si eso es correcto o no es correcto y por qué. A ver, ¿quién me dice algo? ¿Es correcto optar por cualquier combinación de la tabla C en lugar de cualquier combinación de la tabla B o de la tabla A? Porque en la tabla C, licenciado, obtiene las mayores cantidades de ambos productos. Excelente. Esa es la respuesta. Porque la tabla C representa, ¿ya?, las máximas cantidades de bienes XY que el sujeto podría adquirir. Podría, no es que pueda, podría, es una probabilidad adquirir frente a las otras opciones que tiene acá. Entonces, si actúa racionalmente, va a optar por cualquier combinación de esta tabla, no por esta ni por esta. Claro que si tiene solo A y B, va a optar por cualquiera de las de B, porque B tiene mejores opciones, ¿verdad?, en cantidades que las que tiene A. Entonces, así es como demuestra su actuar racional. O sea, cada una representa en sí misma un nivel de satisfacción, pero si comparamos una con otra, ya son diferentes, ¿verdad?, niveles de satisfacción. Aquí hay cada combinación de bienes X y es una misma tabla de indiferencia, representa una opción de consumo probable. Probable, no es que sea segura. Propuesta por el consumidor, por lo que le es indiferente optar ya sea por una o por otra combinación. Por esta, cualquiera. Son opciones alternas, no sucesivas. No va a decir esta, más esta, no. Una de ellas tiene derecho. Ahora, si comparamos una con otra, en este caso vamos a ver precisamente lo que acabamos de decir, ¿va? Se puede hacer que sí hay diferencias en las combinaciones. Si comparamos la primera de esta con la primera de esta y con la primera de esta, vemos que esta sigue prevaleciendo sobre cualquiera de estas. Entonces sí, cada una representa en sí misma un mismo nivel de satisfacción, pero cada una muestra combinaciones diferentes si se compara entre ellas. ¿Qué podemos decir de las curvas de indiferencia? Lo que queda ahora, después de que el sujeto ha planteado esas posibilidades de consumo, es elaborar un plan, en un plano de
coordenadas cartesianas, plotear la información de cada una de esas tablas de indiferencia para convertirlas en curvas de indiferencia. ¿Qué es una curva de indiferencia? Una curva de indiferencia muestra geométricamente, porque así es, ¿va? De una manera gráfica, en otras palabras, las distintas combinaciones de bienes X y que el sujeto estaría dispuesto a consumir de ambos bienes. Al sujeto le es indiferente. Ya lo dije, sí, su selección está limitada por una tabla de indiferencia. Y si compara con las otras tablas, ahí sí ya podría optar por cualquier otra opción. Acá aclara un poco, reflejan sus expectativas para saciar sus necesidades. Y por lo tanto son opciones. O sea, probabilidades aceptables de consumo para el sujeto. Aceptables desde el punto de vista subjetivo y considerando el aspecto que hemos mencionado de la racionalidad. O sea, esa aceptación es desde el punto de vista racional. ¿Le parece adecuado, correcto, aceptable optar por cualquiera de las opciones que le muestre una tabla de indiferencia? Pero si tiene más tablas de indiferencia, es obvio que va a optar por aquella que le muestre la mayor cantidad de bienes XY que podría ser posible. No sabemos si es posible, pero que podría ser posible porque representa la máxima cantidad de bienes XY que él podría adquirir. Podría. ¿Qué es lo que limita a ese para que sea realmente pueda? Pues simplemente la capacidad de adquisición, o sea, de compra o consumo, lo cual va a estar dado en función de dos aspectos. El precio de los bienes en el mercado, que ya lo vimos, que eso restringe, al final de cuentas, esa libertad de opción, y la cantidad disponible para el consumo, o sea, su renta o su ingreso para ese periodo. Entonces dice, cada curva representa un nivel de satisfacción diferente. Cuanto más alejada del vértice u origen esté, mayor será el nivel de satisfacción a satisfacer, a experimentar, y a la inversa. Entonces, digamos que ahí están las tres tablas graficadas. Este es un mapa de indiferencia. El mapa de indiferencia, pues lo que muestra son las distintas curvas de indiferencia que el sujeto ha planteado, que nacen de las tablas de indiferencia. Entonces, bueno, por el tiempo lo vamos a dejar acá, lo vamos a retomar el día jueves y de una vez vamos a hacer algún ejercicio y les vamos a dejar otros ejercicios para que ustedes puedan realmente hacer su repaso, ¿va? ¿Dudas? Solamente una confirmación, Lick, con usted nos toca clase este viernes, ¿verdad? Sí, así es. Bien, gracias, Lick. A la orden. Feliz noche, Lick. Igualmente. Feliz noche, Lick. Gracias, igualmente. Feliz noche. Gracias, feliz noche.